Hola, soy el Arqui Esparza y en esta ocasión vamos a ver el video número 5 de lo que es el diseño de una casa habitación ubicada en San Miguel Ajusco. Este punto número 5 va a tratar de lo que es el partido arquitectónico. Ya vimos todos los demás temas para poder llegar a este. Aquí vamos a hacer experimentación y comprobación. Además, voy a explicarles ampliamente que tenemos que desarrollar el análisis de áreas y el programa definitivo. Bueno, entonces al final de esto voy a presentarles la solución en geometrales basado en conclusiones finales. Recuerden que los geometrales son las plantas, los cortes y las fachadas. Muy bien. Bueno, pues comencemos con este tema que espero que les sea de mucha utilidad y de mucho interés. Recordemos que en el programa preliminar tenemos que hay una persona de la familia que requiere todo lo que tiene que ver con las instalaciones para su recámara de una persona con discapacidad. Bueno, entonces para eso y para todo lo demás y generar el programa con áreas, pues tenemos que empezar a investigar en libros, en el internet, en lugares físicos ya construidos, amueblados, para que de esa manera nosotros podamos ir teniendo las medidas adecuadas, ya experimentadas, ya construidas, y bueno, para que nosotros tengamos la idea muy clara y podamos hacer un buen diseño. Para esto yo les recomiendo este libro, Criterios para la accesibilidad de las personas con discapacidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, de entre tantas cosas que tiene este libro, de qué ancho son los pasillos, las puertas, para una persona que debe tener movilidad con una silla de ruedas, cómo son el baño para una persona así, para que pueda ella desarrollar sus actividades, las medidas en un WC, dónde sentarse, su lavabo, el área de la ducha, las alturas, el tipo de llaves, las distancias que deben de existir. Todo eso debemos de tomarlo en cuenta para diseñar perfectamente el espacio que esta persona va a requerir y va a necesitar. En el caso ya de su habitación, ya tenemos medidas de puertas, pasillos, entonces hay que ver cómo se pueden distribuir y cuáles son las medidas adecuadas de lo que sería su habitación, las medidas de la cama, en donde está el mueble para que guarde sus cosas, una especie de buró, el baño, la ubicación más indicada, más adecuada, y por supuesto todos los detalles de alturas de contactos, apagadores, para que la persona pueda tener todo tipo de movilidad y esté lo más cómoda y práctica posible en su habitación con la condición que ella tenga. Pues muy bien, entonces voy a poner algunos ejemplos y ya concluyendo, en el caso de la habitación para persona con capacidad diferente, pues vamos poniendo todas las conclusiones de medidas, vamos haciendo unos croquis muy sencillos, muy simples, y con los dibujos de los muebles y todas las medidas adecuadas para que de esa manera podamos nosotros decir con exactitud de qué tamaño debe ser esa recámara junto con su baño, el ancho de la puerta, del pasillo, las pendientes en las rampas, que no existan escaleras, escalones, desniveles, nada que le estorbe a esta persona y pueda ella tener pues algún accidente o algo, tratar de evitar al máximo eso. Pasando a otro tema, pues tenemos que investigar todo lo que tiene que ver con los muebles de una casa, los muebles en una recámara, los muebles en la cocina, los muebles en la estancia, y también para eso debemos de considerar varios libros y por supuesto
Ustedes saben si hay recámara individual, recámara para 2 personas, una recámara matrimonial, una recámara principal. Inclusive hay que saber hasta de qué tamaño son la ropa. Todo tenemos que saber. Hay unas cosas que, pues, por supuesto, como son cosas cotidianas para nosotros, pues no desconocemos de qué tamaño es nuestros zapatos o nuestra chamarra. Pero hay ropa de los clientes que quizá tengan un abrigo muy elegante, una gabardina que nosotros no la conocemos. Pues hay que saber de qué tamaño es la ropa que el cliente tiene para que a la hora que se diseñe el espacio de la recámara, del vestidor, del closet, pues todo lo que tenga le pueda quedar muy bien acomodado. Bueno, tenemos los muebles de la estancia, tenemos los muebles de un estudio. Miren, un ejemplo de que si alguien toca el piano, un librero, la altura adecuada, sin escalera, el tamaño de los pasillos, el ancho de ellos, el asunto de comer, ¿verdad? De qué tamaño son hasta todas las vajillas, los platos. Todo parece mentira, pero tenemos que tener conocimiento de todo lo que se requiere para una cena, para un desayuno. El tipo de copas, parece exagerado, pero debemos de conocer todo este tipo de objetos y de dimensiones de muebles. Y los espacios. En alguna ocasión un profesor me dijo, no puedes tú diseñar algo si no lo conoces, si no has entrado. Entonces, consideren este consejo que me dio ese profesor. Además, miren, todo esto que estamos analizando, estudiando, viendo, resolviendo, pues no es para que nos limite la manera de que nosotros queremos diseñar. Al contrario, es para retroalimentarnos y de esa manera nosotros podamos diseñar con mucha más facilidad, con mucho más gusto. Yo les doy un consejo: cuando ustedes vayan a diseñar algo, imagínense que es para ustedes, imagínense todo lo que el cliente les dijo, pero además todo lo que nosotros nos gustaría hacer en ese espacio. El asunto es que nosotros tenemos que investigar lo que es todo lo que es la habitación, la recámara, la estancia. Y entonces de esa manera, pues también nosotros vamos a ir haciendo todos los croquis. Tenemos que saber cuánto mide un baño con vestidor, si el vestidor es pequeño o si solamente tiene un closet, una pequeña banca para sentarse. Todo tenemos que irlo diseñando y midiendo y determinando así, con ya mucha precisión, de qué tamaño puede ser una de las recámaras, si tiene baño y vestidor, de qué tamaño es una estancia. Ahorita vamos a ver este tema de las chimeneas, que no todo mundo sabe hacer chimeneas. Hay chimeneas de leña, chimeneas de gas, en fin, ahorita vamos a ver ese tema. Ahora, otra cosa, cuando nosotros estamos en la etapa de diseño, como yo les dije ahorita, de el partido arquitectónico, de experimentar, de comprobar, de compenetrarse en las medidas, en los espacios, pues igual nos pueden surgir ideas de repente de cómo queremos la barda para la fachada, y no desperdicien papel ni nada. Si están ustedes haciendo la estancia, la recámara, y les viene a la mente otra cosa que no es los espacios en planta sino en alzado, tengan la libertad de dibujarlo y no digan ay luego o no me gusta. Dibújenlo ya hecho, si les gusta o no les gusta, pero ya ustedes lo hicieron. Ya verán que eso les va a servir muchísimo. Bueno, seguimos retroalimentando el tema de las recámaras, de los baños, la conveniencia de todo, dónde lo vamos a ubicar, cómo vamos a tener nuestro acceso, cómo vamos a amueblar, dónde va a estar la ventana o dónde pueden estar, igual inclusive los balcones. Si nos viene a la mente otra vez, insisto, el asunto de hacer un corte, una fachada, ustedes háganlo. Bueno,
Si ya tenemos resuelto parte de lo que es la casa y los muebles y los espacios, pues recuerden que también nuestros clientes nos pidieron un área recreativa, deportiva, y bueno, si es necesario, debemos de consultar otros libros, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, si nos piden, oye, a mí me gusta el deporte del box, bueno, el boxeo, ¿qué cosa requiere? Que la pera, que está adherida, digamos, a un elemento, todo lo que se requiere y las medidas que nos están pidiendo para el uso de estos elementos. Igual, recuerden que anteriormente vimos los análogos de albercas, de el temazcal y los gimnasios con aparatos fijos, aparatos, etcétera. Bueno, entonces, una vez que tenemos ya todas las medidas de lo que nosotros necesitamos y deseamos hacer, pues empezamos a resolver lo que es nuestro gimnasio, si va a tener el baño vestidor, el espacio que se requiere para el box, para el costal, para la barra, para la bicicleta de banda, o etcétera. Todo lo que el cliente nos pida, tenemos que ir viendo dónde lo acomodamos y cuál es la mejor manera de hacerlo. Si va a tener vistas hacia el jardín o vista hacia la alberca, salida hacia el temazcal, todo ya lo vamos a empezar a planear y a resolver para que cuando ya tengamos nuestro programa definitivo con áreas, también ya podamos generar diagramas de funcionamiento y una solución ya muy formal para lo que es el diseño de la casa y de todas sus áreas que requiere. Bueno, aquí tengo por ejemplo el conjunto supuestamente de cómo ubicar la alberca. Vengo yo del acceso de la calle, el acceso principal, el vestíbulo, el pasillo exterior, cómo puedo pasar al gimnasio, llegar a la alberca, dónde cambiarme para venir a la alberca, puedo salir por aquí, utilizar este baño, el temazcal. En esta parte, como hay un magnífico árbol, pues vamos a poner un precioso jardín, que ahorita les digo que libros podemos consultar para todo este tipo de áreas exteriores. Como necesitamos una alberca, por supuesto, pues también vamos a tener que investigar en algún libro. Este es el que yo tengo, se los recomiendo si vamos a hacer una alberca, pues en donde nosotros tenemos las instalaciones para una alberca, que también hay que considerarlas. En algunas ocasiones están adosadas, en otra parte, en otro nivel cercano a la alberca, tipos de albercas, todos los sistemas de lo que es el filtrado, el bombeo, el reciclado del agua, la cloración del agua y por supuesto la ubicación de las albercas, de las áreas recreativas donde el estar, lo que sería si vamos a tener una fuente, cómo construirla, cómo decorarla, cómo ambientarla, cómo iluminarla. Aquí este libro también nos proporciona formas de construir la alberca. Miren, haciendo muros de piedra o de concreto armado, formas de alberca, chapoteadero, bueno, todo lo que nosotros requerimos para poder hacer el diseño de una alberca y por supuesto proponerle a los clientes lo que sería ese diseño. Anteriormente recuerden que vimos también algunos análogos de albercas y eso pues nos proporciona también ya una idea de lo que queremos y el cliente también va viendo y nos va permitiendo saber si lo que proponemos es lo que ellos quieren. Pasando al área de lo que sería el taller, el patio de tender, de lavar, pues también requerimos el análisis de los espacios para poder decidir cómo acomodarlos. En el terreno aquí está el acceso, es la propuesta aquí inicial, el acceso secundario para un auto, una camioneta, viene y deja la madera. Recuerden que las tablas, los polines
comerciales, pues tienen 2.50 de alto. No vayan a hacer el taller, en este caso, si tuviéramos que hacerlo, que tenga por lo menos 3 metros de altura para que podamos manipular las tablas, los tablones, la madera, en fin. Una hoja de triplay pues tiene de altura 2.44, ahí se cabe donde cabe la madera. En fin, todo eso también tenemos que considerarlo, las medidas de lo que se va a fabricar o hacer en un taller. No es lo mismo un taller de carpintería que un taller de herrería, que un taller mecánico. Para todo, si es que fuera otro tipo de taller para otro oficio, pues también tendremos que empaparnos de toda esa información para que nosotros podamos proyectar. De esta manera, si estamos investigando, pues es difícil que nos podamos equivocar. No es que sea imposible, pero es más difícil que nosotros podamos equivocar. Bueno, aquí yo les pongo ya por último, miren, aquí tengo una propuesta de lo que es la cocina. Hay que saber cuánto mide un refrigerador, de qué tipo hay. Ya ven que hay unos muy pequeñitos, unos medianos, unos muy grandes. Unos tienen una profundidad, unos tienen otra. También tenemos que saber que, por ejemplo, una ventana junto a la estufa no es conveniente porque nos puede apagar los pilotos. Eso decían, pero a ver, ahora las estufas generalmente son con piloto electrónico y no está el piloto prendido. Pero bueno, antes no existía. La tecnología también tenemos que conocerla para que podamos ser más eficientes todos nuestros espacios. ¿Qué tipo de de fregadero requiere la cocina? Hay uno de 2 tarjas, este que tiene 2 escurridores. En fin, todo eso a la hora que ustedes lo dibujan y se lo proponen al cliente, el cliente entonces dice, no, yo lo quiero así. Inmediatamente en nuestra carpeta de notas anotamos, ponemos todo lo que el cliente va queriendo. En esta cocina yo propongo un pasaplatos, la puerta, la salida al patio de servicio, la comunicación con el área de servicio. Y también, miren, insisto, si nos empiezan a surgir ya ideas de cosas en alzado, pues hay que dibujarlo. Unos camastros, una celosía, una techumbre con pérgola, que con una techumbre transparente, una jardinera adosada a la barda, una jardinera en la parte de abajo, aquí en esta parte está la alberca. En fin, todo lo que nosotros vamos a diseñar, pues hay que hacerlo. Si nos empieza a surgir la idea de la fachada, pues hay que dibujarla, las techumbres inclinadas. Por supuesto, este dibujo a línea yo lo entiendo muy bien porque yo lo hice, pero más adelante vamos a ver ya todo esto con claroscuro, con textura, con colores, etc. El asunto de, por ejemplo, de las áreas exteriores, que es lo que habría que ir investigando, pues también tenemos que tener algunos magníficos libros. Esto yo se los recomiendo, como no. Y nosotros vamos a ver lo que sería la parte de cómo utilizar, cómo aprovechar el terreno, qué tipo de balcones queremos, qué tipo de materiales, cómo utilizar todo lo que nos genera, por así decirlo, el contexto y el clima, cómo manejar la temperatura, la humedad, con elementos arquitectónicos, el viento, cómo aprovecharlo o cómo detenerlo, mejorar por supuesto el contexto, si vamos a tener arreglos con agua, cuáles son las opciones, cómo manejar el terreno, la llegada al edificio. Todo eso tenemos que ir viendo los detalles para que nosotros podamos irlos aplicando a lo que es el diseño de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, todas las cuestiones e ideas que nosotros podamos obtener y aplicar, pues eso va a ser muy útil.
un consejo que yo les puedo dar es que cuando ustedes anden de vacaciones, de viaje en alguna parte, visitando a algún familiar, en una visita de obra, en fin, donde anden, váyanse fijando y vayan haciendo pues sus croquis o vayan sacando fotografías. Si en la biblioteca van a buscar un libro de cálculo de algo o de instalaciones y les llama la atención un libro de proyectos o de X de representación, pues vean el libro que van a buscar y también analicen el otro. No se queden nunca con las ganas de lo que nosotros queremos hacer y nos gusta hacer. Bueno, también, por ejemplo, podemos investigar, aunque no seamos arquitectos de paisaje, pues todos los elementos para poder diseñar los jardines o proponérselos al cliente. Y claro, si es necesario, pues contratamos, y si así lo amerita el proyecto, pues un paisajista. También hay que contratar a un calculista, un ingeniero en instalaciones, pero no porque los contratemos no vamos nosotros a tener la idea muy clara de lo que nosotros queremos diseñar o hacer. Entonces, pues en estos libros también nos siguen mostrando cómo aprovechar la topografía, el clima, las pendientes, en fin, todo, qué tipo de árboles sí se nos pueden dar, cómo combinar la arquitectura con los árboles, generar sombras, generar contrastes, generar inclusive aromas, si ponemos árboles que florean como los naranjos, en fin, que también generan unos olores, su floración muy agradable. Todo eso podemos aprender y hacer. Si nos gustan los jardines con cactus o cactáceas, con árboles muy frondosos, lo que sí les recomiendo es que tenemos que tener la idea muy clara de que si un cliente nos pide una palmera tropical cocotera ahí en el Ajusco, pues vamos a advertirle que si quiere la ponemos, no es lo más recomendable porque seguramente esa pobre palmera, pues quién sabe qué va a pasar con ella, se va a morir. En fin, entonces mi consejo es que no nos quedemos sin el conocimiento de lo que tenemos que hacer y no hagan de cuenta pues decir, híjole, ¿por qué no lo investigué antes? Hay muchísimas bibliotecas, muchísima información en el internet. Es más, es ilimitado casi el conocimiento que nosotros podemos adquirir. Nada más vamos a adecuarnos pues al lugar y al contexto y al terreno que tenemos y de esa manera pues no nos va a fallar o lo menos posible. Mire, desde la página, bueno, desde el principio, cuando las respuestas de nuestros clientes nos decían que les gustaba la teja de barro, el tabique, el sillar de tepetate, los aplanados rústicos, bueno, pues entonces la creatividad de nosotros como arquitectos pues tiene que surgir con esos elementos que nos están generando y también hagan de cuenta que no vamos a bajar estos materiales hasta el piso por la humedad, por el frío, por etcétera. Entonces aprovechamos que hay piedra que sí resiste todo lo que estamos hablando. Y también en este tipo de representación vamos nosotros probando materiales, colores, si son rotuladores, si son lápices de color, si genero una textura, si diseño una celosía metálica, una protección. Vamos viendo aparte de cómo lo vamos a representar en el anteproyecto final para ya hacer, digamos que el antes de desarrollar el proyecto ejecutivo, como su nombre dice, anteproyecto, pues ya hasta sabemos cómo lo vamos a dibujar y a representar, si es que lo hacemos a mano, y si no, pues también darle la idea a los renderistas, a los dibujantes, para que, o nosotros mismos, aplicarlo ya en un dibujo en la computadora. Bueno,
después de todo el análisis que se ha hecho y se ha estudiado, pues nosotros vamos a tener, por supuesto, ya resultados. Aquí está el programa definitivo. Por supuesto, ya saben que el cliente con todo esto puede cambiarnos, pero además, si ya no lo cambia, pues nosotros ya tenemos la idea muy clara de cómo vamos a hacer el diseño de la casa, porque la evolución que se ha desarrollado a través de toda la parte de la investigación, pues nos va dando resultados finales. Entonces, fíjense, yo tengo la casa principal, yo tengo ya medidas, ¿verdad? Inclusive cuánto por cuánto puede ser para que yo tenga esos metros cuadrados, ver si esa es la proporción del espacio que yo quiero. En la planta alta también voy teniendo ya resultados de cuánto hay de construcción en planta baja, en planta alta, cuánto el área deportiva me da de una medida ya definitiva o muy acercada al final, el taller. En alguna ocasión, siempre el cliente me dice: a ver, arquitecto, ¿cuántos metros cuadrados va a tener mi casa? En este caso, aproximadamente esto. Muy bien, las áreas exteriores son diferentes porque tienen otro costo. Muy bien. ¿Y cuánto puede costar mi casa? Si la hacemos así, empezamos en cuanto tengamos ya el proyecto definitivo y todo lo que se requiere, y empezamos a comprar materiales y a contratar personas, vamos viendo cuánto costó el terreno, cuánto ha costado todo el material, mano de obra, acabados, etcétera. Entonces, toda la suma de esto pues nos da un costo por metro cuadrado para tener una idea muy clara. Supónganse, si decimos, que no es cierto, ¿verdad? Ahorita, si decimos que cuesta 10,000 pesos el metro cuadrado, pues la casa costaría 3,440,000 aproximadamente. Pero si nos acercamos más a la realidad, a 15, 20, 25 mil pesos el metro cuadrado, por decir una cantidad, no es que sea la realidad, pues ya nomás entonces va a costar 6 millones o 9 millones. Bueno, no estamos muy lejos de la realidad, pero siempre hay personas que se dedican a costos y ellos nos pueden dar exactamente el costo real de una construcción de este tipo. También de esa manera pues podemos nosotros cobrar en base a los aranceles, pues nuestros honorarios, pero eso es tema de otra plática con ustedes. Muy bien, entonces ya teniendo estos resultados y ya sabiendo cómo son esta área de la casa, el área deportiva, el área de los servicios, pues también tenemos que ir pensando, antes de pasar a la siguiente etapa, pues detalles de la casa. Por ejemplo, el cliente quiere saber cómo va a ser su chimenea, y pues como no somos adivinos, pues nos conseguimos un libro de chimeneas, se lo prestamos, y en un rato que el cliente tiene, platicando, tomándose un cafecito tranquilamente, empieza a ver el libro y me dice: mire, arquitecto, esta chimenea me gusta, muy bien. Ya vemos si es de gas o de leña, y también vamos viendo si se adecua al diseño de la casa. Vamos a ver otra chimenea, ya vimos esta. Miren, hasta me puso los papelitos y yo se los comparto para que ustedes vean el gusto que tiene el cliente. Miren, esta se parece mucho a la anterior. No, sí, esta fue la que le gustó. Y bueno, pues seguramente que hay unas que se adecúan más al diseño de la casa, como esta que tiene estos acabados. Pero ya, miren, hay chimeneas sumamente rústicas, unas que son así casi decorativas, y como son de gas, pues son muy prácticas y no andamos acabándonos la leña de los bosques. Miren, también le gustó esta, y por como se ve la lumbre o la flama, pues también
posiblemente esta chimenea sea de gas. Pero bueno, eso ya es el asunto de cómo vamos a diseñar la chimenea y cómo vamos a construirla. Y hablando de cómo construir la chimenea, si el cliente nos pide una chimenea, por así decirlo, de leña, pues implica otro tipo de acabados, de hechura, y por supuesto que hay que investigar todo, cómo es una chimenea y cómo se construye, qué ángulos requiere, qué detalles hay que considerar. Igual en internet hay muchísimas detalles de chimeneas. Miren, esto es unas chimeneas de un libro muy antiguo, pero digo, las chimeneas han sido chimeneas siempre. Ahora la diferencia es que hay de gas y de leña, porque imagínense si no permitimos que tengamos la salida del humo, pues ahí se han de dar ustedes una idea de si hacemos vamos a prender la leña en la hoguera de la chimenea y no se sale el humo, ya se han de imaginar todo el problema que vamos a tener el día que estrenemos la chimenea. Entonces, o la hacemos bien o la hacemos bien. Bueno, estos detalles que les muestro aquí lo obtuvimos de internet, de personas que se dedican a construir chimeneas, y ustedes pueden ver muchos tipos de chimeneas, muchos materiales, muchos acabados, distintas ubicaciones, y todo eso tenemos que ir aprendiendo. Quizá alguno de ustedes diga: oiga, Arqui, pues ya está exagerando, ¿no? Como que usted quiere saber todo. Pues es que si no sabemos casi todo, pues no podemos diseñar exactamente lo que nosotros queremos. Voy a exagerar lo que les digo, pero un maestro decía: un arquitecto es un director de orquesta. ¿Por qué? Porque tiene que saber, como el director de orquesta, que hace el del platillo, el del tambor, el de las trompetas, que toca el piano, los violinistas, bueno, todo. Así nosotros tenemos que saber qué hace un albañil, un plomero, un herrero, un constructor de bóvedas para hacer el temazcal, el que instala los equipos de una alberca. Si no lo sabemos hacer, tenemos que sí saber perfectamente qué es lo que hace cada uno para que podamos nosotros supervisarlo, ver los costos, en fin, para que nosotros podamos ser realmente ese supuesto director de orquesta. Pero ¿saben qué? Todo eso se va adquiriendo con la experiencia y con andar ahí, como dicen, picando piedra. En este caso no vamos a picar piedra, vamos a construir casas muy bonitas, muy eficientes, o cualquier otro tipo de género de edificio. Muy bien, antes de pasar a lo que sigue, pues también vamos a empaparnos de lo que es la ecología, de lo que es las propuestas de ecotecnias, cómo hacer inclusive yo les recomendaba una composta, cómo tratar los desechos que no son basura, hay que separarlos, cómo es un calentador solar, por supuesto, cómo construir una fosa séptica, aunque nosotros no la hagamos, pero hay que hacerlo. Cómo funciona la generación de electricidad con las celdas fotovoltaicas. Todo tenemos que saber que existe, aunque, insisto, no tengamos que meter la mano nosotros, pero sí, a la hora de resolverlo, vamos a tratar de saber perfectamente qué hacer y qué no hacer, qué se puede hacer y qué cosa sería nomás una fantasía hacerlo. Bueno, así como hay libros, pues, si no atrasados, con otro tipo de... Bueno, otra época de lo que se hizo, también tenemos mucho más libros de arquitectura bioclimática, arquitectura ecológica, tiene muchos nombres, pero al final de cuentas todo va hacia lo mismo, al aprovechamiento de todos los recursos que nosotros tengamos
y que podamos nosotros aprovechar y utilizar para que de esa manera nosotros podamos hacer mucho más eficiente la casa. No se les olvide recordarle a sus clientes que primero que nada vamos a hacer la propuesta de lo que ellos deseen en la cuestión bioclimática o ecológica, pero todos esos equipos requieren mucho mantenimiento y también requieren mucho costo. Requiere mucho costo. Bueno, por ejemplo, un calentador solar, pues en realidad no son caros, pero ya generar electricidad con celdas fotovoltaicas tiene otro costo. En el caso de nuestro proyecto, pues acuérdense que necesitamos fosa séptica. Vamos a aprender qué es una fosa séptica, cómo se genera, dónde se ubica en el terreno, dónde es la mejor colocación de los registros, cómo debemos de ir filtrando el agua, si es que se puede, o pasarla directamente a la fosa. Recuerden que hay que separar el agua negra del agua jabonosa o agua gris. No podemos hacer ahí un batidillo de jabón y de espumas, porque si no jamás se va a hacer lodo en lo que es el excremento. Entonces tenemos que aprender a construir y saber cómo diseñarlo y qué cosas requiere como instalaciones. Y también recuerden que hay fosas sépticas. Vamos a mover este libro para acá. Hay fosas sépticas construidas en la obra, pero también tenemos que saber que en el mercado pues hay fosas sépticas, digamos que aquí miren, le llaman biodigestor, autolimpiable. También hay cisternas que son, por así decirlo, prefabricadas. Si queremos tener, miren, aquí hay una cisterna, garantía de por vida. Esta marca no que la anuncie yo, pero la he utilizado y a mí me ha salido muy buena. Tiene mucha calidad y casi, o por así decirlo, todo lo que te ofrece el fabricante sí te lo cumple y sí es recomendable utilizarlas. Bueno, entonces pues ya que estamos ahora sí, como dicen, empapados de todo lo que, por así decirlo, ¿verdad? Fue ahorita una pequeña muestra de lo que se debe hacer y algunos libros que por aquí tengo. Entonces, pero ya teniendo nuestro programa, déjenme quitar esto para pasarlo para acá. Entonces sí, ya podemos hacer un diagrama de funcionamiento ya definitivo, basado en nuestro programa y en nuestro análisis de áreas. Bueno, una vez que tenemos los resultados del análisis de áreas, pues entonces sí, y todo el conocimiento que ya adquirimos de diseño de espacios y de instalaciones algunas, pues entonces sí procedemos a tener un diagrama de funcionamiento, en donde por supuesto ya tenemos muy claramente dónde ubicar cada uno de los elementos de lo que es el conjunto, cómo llegar, cómo salir, cómo pasar, qué tiene comunicación con la planta alta, en este caso la escalera. Y bueno, definimos áreas jardinadas, instalaciones para ecotecnias, todas las áreas exteriores. Y bueno, definimos ya con mucho más realidad el asunto de los objetivos. En este caso, rodear la casa de jardines, tener actividades bien definidas, funcionamiento adecuado a las necesidades, lograr el mayor confort, tener una vida íntima dentro del proyecto, o sea, dentro del terreno, dañar lo menos posible a la flora y a la fauna del lugar y obtener lo mejor del proyecto para tu vida. Bueno, entonces ya con el diseño más definido y un diagrama de funcionamiento que el cliente seguramente nos va a autorizar porque pues viene a partir de todo lo que se analizó, pues entonces sí vamos a proceder a presentarle
ya la solución a una escala ya definida, en donde yo tengo los accesos, ¿verdad? La ubicación de la cochera, ahora sí bien ubicado el temazcal, la área jardinada, la alberca, el gimnasio, la llegada a la casa, el estudio, estancia, comedor, cocina, en fin, la recámara para la persona discapacitada, el baño para visitas, el área, por supuesto, de lo que es área de servicio, el patio. Y bueno, estos elementos, estos espacios, sí ya tienen las medidas que se están proponiendo. Y ustedes pueden ver que esta escala y en un dibujo en donde se manifiesta que hay muchísima ambientación y muchas áreas jardinadas, que es lo que el cliente nos estaba pidiendo, o los clientes. Hablando ya de los espacios interiores, tengo la planta baja, miren, aquí ya tiene medidas. Aquí hay una cosa todavía indefinida de la chimenea, pero ahí va a estar ubicada. Y entonces ya está perfectamente decidido en base a todo el análisis, la distribución de la planta alta. Aquí ustedes la pueden ver desde su escalera, las recámaras que comparten el baño en esta parte interior, la recámara principal, la techumbre de lo que es la estancia, que tiene doble altura. Ya está definida la casa desde este momento. La propuesta de las techumbres, aquí ustedes la pueden ver. Estas son las dos recámaras, esto es la parte del baño y el pasillo, la ubicación de los tinacos, si tengo domos, ¿verdad? Aquí tengo la recámara principal, aquí está la techumbre de lo que es la doble altura de la estancia, la techumbre de la otra recámara, la escalera que viene desde el patio de servicio. Y entonces sí, ya con toda libertad, yo tengo la propuesta de la casa, de lo que es la estancia, su doble altura, lo que es, claro, aquí todavía no está definida perfectamente, es como altura y media porque llega hasta por acá. Ya la definitiva, ustedes la van a ver en el siguiente video. El tiro de la chimenea, algunas propuestas de acabados, aunque sea así a nivel de croquis, pero nosotros vamos teniendo ya definido muchos elementos y también propuestas en base a los claros de cuánto tener de traves, de área libre de piso a techo o de piso a plafón, en fin, vamos teniendo ya definido todo eso. Ya no va a haber dudas, miren, si hay un domo de buen tamaño para iluminar la escalera principal, el estudio, la biblioteca, o sea, es un corte en otra parte, en la parte del corte B, y seguimos teniendo todo lo que tiene que ver con los balcones, si va a tener macetas, plantas, las partes arboladas, los remates de tabique, los acabados supuestos, muy bien, colores cálidos, etc. Y por ahí habíamos visto la fachadita que les mostré, y aquí pues ya la vamos teniendo con más definición, las dimensiones de las ventanas, las techumbres, algo de vegetación, y por supuesto que esto el cliente lo va entendiendo muy bien, muy claramente. Y bueno, pues estos son los geometrales que indiqué al principio del video. Espero que vayan viendo y analizando. Miren, lo mejor es que hicimos todo el análisis de cómo se desarrolló el diseño de la casa. Qué fue los pasos que tuvimos que seguir, que tuvimos que dar, y todo lo que se debe de hacer para poder lograr el diseño de una casa. Bueno, espero que les sea de mucha utilidad y pues nos vemos en el próximo, que va a ser el último, donde les presente lo que es el anteproyecto de la presentación que se le hizo ya final antes de que se iniciara todo lo que es la etapa del proyecto definitivo, donde vienen
planos arquitectónicos, planos estructurales y constructivos, planos de las instalaciones, de acabados, de muebles, en fin, todo lo que tiene que ver con la casa está diseñado en esos planos. Pero esta etapa la vamos a tener hasta lo que es el anteproyecto. Bueno, se los agradezco mucho y nos vemos en el próximo. Gracias.